Hola, soy el abogado Gil Brito. Estamos respondiendo y siguiendo respondiendo a muchas preguntas que estamos recibiendo en las redes, por atrás de YouTube. Como siempre, y mi recomendación, no sé si las personas conocen, muchas veces hacemos los Facebook Live, estamos haciendo Instagram Live. Es muy importante que conozcan esto, pueden seguirnos en las redes, pueden hacer las preguntas en vivo. Capaz no le estoy respondiendo a la pregunta puntual suya actualmente en este video, pero en el live hay una oportunidad muy buena hacer ya en vivo la pregunta y los invito como siempre para seguirnos y para ver cuándo vamos a tener esos live en el futuro. Voy a ir ahora directamente para las preguntas. Estamos hablando... Lo que yo he visto realmente, para que tengan una idea, hemos recibido 100 y pico preguntas por las redes. Se lo agradezco a todo el mundo que está haciendo estas preguntas. Veo ciertos temas que estoy viendo. Y un tema muy importante que debemos de hablar es, ¿voy a casarme o ya me casé con un americano, una americana? ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo podemos hacer? Yo me encuentro afuera de los Estados Unidos, pero realmente no entiendo los tiempos, no entiendo si vale la pena hacer el proceso de casamiento o estoy solamente comprometido en estos momentos y capaz es mejor hacer la visa de fiancé primero, entonces entrar, eso se llama la visa K1. Cuando uno entra ya a los Estados Unidos, entonces casarme acá, ¿qué es mejor? ¿Cómo están los tiempos? Vamos a hablar un poquito de este proceso. Es buena idea, en mi opinión, de si ya están comprometidos que ya se casen y que ya hagan ese proceso. Se va a demorar más tiempo, pero ya va a tener la residencia permanente la persona si la persona se encuentra fuera de los Estados Unidos. Yo creo que existe esta idea que la visa de fiancé, de comprometido, es mucho más rápido. Sinceramente no es más rápido, pero no suficiente rápido, en mi opinión, que se debe de hacer la fiancé primera, entonces el caso de matrimonio acá en los Estados Unidos. Porque sinceramente el caso de matrimonio acá en los Estados Unidos se va a estar demorando casi 2 años hasta tener la entrevista, hasta tener la residencia, y va a ser típicamente menos que ese tiempo por afuera para que la persona obtenga ya su residencia. Desde que la persona ingresa a los Estados Unidos, pueden entrar con la visa inmigrante, que es la Green Card, la residencia permanente, y cuando ya ingresan a los Estados Unidos por esa primera vez como residente, ya pueden venir con todos los beneficios de residente para acá, para los Estados Unidos, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito acerca de ese proceso. Se casaron, son americanos, la pareja vive afuera de los Estados Unidos, la persona, el cónyuge es americano, ahora hace una pedida que se llama la pedida I-130. La I-130 se va a demorar aproximadamente 1 año para ser aprobada acá en los Estados Unidos. Esta es la petición inicial. Después de esa aprobación entra una oficina que se llama el Centro Nacional de Visa. El Centro Nacional de Visa va a coordinar este proceso con la embajada afuera para la entrevista. Eso va típicamente demorar entre 6 a 8 meses para tener esa entrevista. Eventualmente vas a tener una entrevista en la embajada, vas a asistir a esa entrevista y le van a sellar la visa inmigrante. Y la persona va a entrar acá a los Estados Unidos ya con su caso aprobado y con su residencia. La Green Card tal cual, la tarjeta verde, se la mandan acá en los Estados Unidos a su dirección cuando ya hizo ese primer ingreso. Típicamente va a ser más o menos 4 meses para la llegada de esa Green Card. Ese es un proceso típico. Hay procesos que capaz no pueden encontrar cierta documentación que requiere la embajada. Tienes que pedir sentencias de divorcio, tienes que pedir evidencia, obviamente, como que no tienes delito criminal, que es cartas de policía, por ejemplo. Si has vivido en diferentes países, tienes que pedir cartas de antecedentes penales de todos esos países que has vivido, por ejemplo. Hay muchas razones que un caso puede ser más rápido o se puede demorar un poco más tiempo, pero eso es un promedio de tiempo. Pero ese es más o menos el resumen y mi recomendación personal. Ahora voy a ir a unas preguntas muy puntual que me ha llegado, y eso es, específicamente me están preguntando si hay posibilidad de obtener papeles si mi pareja es pensionada y no llevamos muchos años
y nos llevamos muchos años. Estoy asumiendo que hay una diferencia en edad. Lo de diferencia en edad realmente nunca me ha preocupado, nada más que sea un matrimonio real. Eso es lo más importante siempre. Pero acerca que la persona es pensionada, capaz la pensión es suficiente para lo que se llama el Poverty Guideline, para hacer el affidavit, ¿no? Que es el fiador, ese cónyuge, esa persona americana que te está pidiendo, es fiador para propósitos de inmigración. Si no tiene el ingreso límite que hace falta por la ley, lo que entonces pueden hacer es buscar un joint sponsor, otra persona conjunta que él pudiera hacer el affidavit también. Voy a otra pregunta importante. ¿Bajo cuáles conceptos se pueden perder derechos de solicitar a alguien? Esto es una pregunta muy interesante. Yo me imagino capaz que esto es una persona que estaba en la cárcel, capaz tiene un historial que ellos piensan capaz que hay un impedimento. Realmente, y cuando estamos hablando de pedir a alguien, de nuevo estoy asumiendo que son americanos que quieren hacer una pedida para un cónyuge o un familiar. Número uno, que tengan el estatus, que son americanos realmente, que no ha perdido ese estatus, o que son residentes permanentes dependiendo en la categoría. Y número dos, que son de la edad correcta y que existe realmente la relación necesaria. Típicamente no va a haber muchos impedimentos afuera de eso. Capaz las personas piensan también, yo me he ido en bancarrota anteriormente, o puede ser alguien que dice, bueno, vi una pregunta interesante, le debo mucho al IRS, no ha pagado todos mis impuestos, todavía puedo pedir a alguien. Sí, los puede pedir, eso todavía es un derecho que se puede hacer. Esa pregunta, creo que es correcto que la persona esté en contacto con nosotros tener más detalles para poder dar una respuesta más interesante. Si mi esposo no paga impuestos por ser jubilado, ¿será eso un problema para obtener mi residencia legal o la obtención de la Green Card? Eso va en conexión con la pregunta anterior. No va a ser un problema ser jubilado. El tema es que capaz hace falta tener otra persona para el affidavit. Si estoy en El Salvador y nunca he entrado a los Estados Unidos y mi esposa es ciudadana americana, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? El Salvador va a ser un promedio 18 a 24 meses. Una pregunta excelente. Hola, buenas tardes. Si mi novia es residente permanente en los Estados Unidos y planeamos casarnos en los Estados Unidos, entrando yo como turista, ¿es factible solicitar mi residencia permanente? Esto es muy, muy importante. Ella no es americana, es residente permanente solamente. Eso es una categoría de preferencia. Se llama la categoría F2A. Como existe una categoría, existe un retraso en esa categoría. Quiere decir, si entraste como turista, solamente te dieron 6 meses a la entrada. Estoy asumiendo que te dieron 6 meses a la entrada, que es lo común. Entonces, ¿qué pasa después de esos 6 meses? Si se casaron, si ella hizo la I-130, te ha pedido. Esa petición I-130, solamente teniendo esa petición pendiente, no le otorga estadía legal en los Estados Unidos. Es muy importante tener una estadía legal paralelo a esa petición, porque si no tienes una estadía legal paralelo de esa petición, la recomendación es que salgas de los Estados Unidos y esperes el proceso de residencia afuera de los Estados Unidos o busques otra opción de visa. Una pregunta importante: si mi hijo es residente permanente, ¿me puede pedir? No tiene que ser americano, es muy importante. Y está haciendo la pregunta, ¿o tiene que ser americano la persona? Y la respuesta es sí, tiene que ser americano y tiene que tener más de 21 años tu hijo para poder pedirte. Tu hijo solamente como residente permanente no te puede pedir. Tiene que ser americano y mayor de 21 años. ¿Cuánto es el tiempo de espera si me pide mi padre, teniendo yo 37 años? Voy a revisar el boletín de visa. Eso se llama la categoría F2B. Si tu papá es residente, se va a demorar un promedio
están haciendo los casos febrero 1 del 2013. Si tu papá es ciudadano americano, se están demorando haciendo los casos de enero del 2012. Si usted está casada, están procesando los casos de noviembre 2006. Asumiendo que estás soltera, están procesando y él es residente, fuera a ser la categoría más interesante, que es la categoría F2B. Están procesando el 2013. Sí, son 6 años de espera, pero sinceramente es mejor los 6 años que en las otras categorías. Tengo una petición F2A para menor de edad. Mi fecha de prioridad es marzo del 2017 y me acaban de aprobar marzo del 2019. Estamos hablando, ese caso casi se demoró 2 años para aprobar esa categoría F2A. ¿Cuánto tiempo debo esperar para la cita si el boletín de visa va por febrero del 2017? Como le acabé de comentar, están mayo del 2017 para la categoría F2A. Ya estás pasado la fecha. Yo fuera a estar en contacto con el Centro Nacional de Visa porque la espera no va a ser muy larga. Yo me imagino que deben estar en contacto contigo en un promedio de 6 meses. Pedí mi hijo mayor, soltero. Ya mandamos todo. Ya tiene 7 años, 2 meses. Yo soy ciudadana americana. ¿Qué tiempo le faltaría? Una pregunta excelente. Soltero, ya tiene el proceso. Ahora no está claro si el niño tiene 7 años. Disculpa, mi hijo mayor. No, el hijo no tiene 7 años. Están procesando categoría F1. Están por enero del 2012. Eso está ahí mismo. Acabaron de entrar en enero del 2012. Recomiendo igual que estén en contacto con el Centro Nacional de Visa. ¿Qué pasa cuando uno ha esperado tanto tiempo? Capaz cambió de dirección y no notificaron a inmigración. Capaz cambió de dirección de correo electrónico. Capaz tienen que buscar hasta en el spam del correo electrónico porque pueden entrar un correo electrónico del Centro Nacional de Visa y no lo vieron. La recomendación es ponerse en contacto inmediatamente con el Centro Nacional de Visa o con inmigración para ver qué está pasando con ese caso. Creo que eso va a concluir las preguntas para esta sesión. Les doy las gracias. Muchas gracias y por favor síguenos en las redes. Hasta luego.